tardes a todos. Me presento, mi nombre es Carmen, soy la directora general de Juventud del Gobierno de la Región de Murcia. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos vosotros que estéis aquí esta tarde y, por supuesto, agradecerle a Alejandro, a Palomo Spain, porque haya aceptado esta invitación para conocer a todos los jóvenes talentos que tenemos en la región de Murcia. Como sabéis, esta formación, este taller, está enmarcado dentro del Festival Estrenarte, ¿vale? Para aquellos que no conocéis aún el Festival Estrenarte, es un programa que llevamos a cabo dentro de la Dirección General de Juventud del Gobierno de la Región de Murcia, que tiene como objetivo promocionar y ayudar a los jóvenes talentos de la región de Murcia, ayudarles a la producción, exhibir sus proyectos en diferentes áreas artísticas. Y entre ellos no solamente llevamos a cabo esa producción y esas exhibiciones, sino que también tenemos esta parte de formación en la que enmarcamos este taller o esta charla formativa que vamos a tener esta tarde el honor de recibir de parte de Alejandro. Yo no me voy a extender muchísimo más porque sé que estáis deseando escucharlos a ellos. Le voy a dar la palabra a Vanessa, que ya nos va a introducir un poquito más por lo que vamos a ver esta tarde aquí con Alejandro. Muchísimas gracias de nuevo a todos por venir y espero que disfrutéis de esta formación. Buenas tardes. Bueno, esta tarde, gracias a esta plataforma que se llama Estrenarte y que lucha tanto, ¿no?, a través de la región de Murcia y la Dirección General de Juventud y de la mano de Carmen, que luchan por apoyar al sector de la moda, que muchas veces es una disciplina a veces un poco olvidada, ¿verdad, Alejandro? Una industria muy complicada. Muy complicada, llamémosla así. Y bueno, gracias a esta plataforma se dan voz a proyectos, se da visibilidad a todos esos proyectos de jóvenes creadores y talentos emergentes. Así que gracias, Carmen, gracias a la región de Murcia, y yo como murciana de profesión agradezco muchísimo, aunque estemos fuera trabajando, que estos festivales y estas plataformas se lleven a cabo. Tenemos además la suerte que incluso apoyando desde la región de Murcia, ¿no?, apoyando todo ese talento emergente murciano, traen grandes figuras y grandes voces contemporáneas, porque para mí Alejandro es un artista muy completo y ahora os comentaré por qué. Y bueno, gracias a Estrenarte podemos tenerlo aquí hoy con nosotros, y gracias a la Dirección General de Cultura, ¿vale? Me he escrito una cosa porque no quiero que se me escape nada, porque Alejandro, aunque lo veamos aquí que tiene una trayectoria brutal para la corta edad que tiene, ha conseguido lograr una serie de cosas en esta corta carrera que es impresionante, y con 34 años que haya construido una firma con este reconocimiento internacional, para nosotros es toda una eminencia. Ha vestido a Beyoncé, a Rosalía, a Harry Styles, a Lady Gaga, a Bad Bunny, ha colaborado con firmas como Puma, como Jean Paul Gaultier, ha desfilado en Nueva York, ha llevado la artesanía española, que es un gran embajador de la artesanía española por el mundo, pero lo más difícil de todo, que es lo que a mí me sorprende de él y de su talento, es que consigue tener un lenguaje propio y habla con mucha libertad dentro de la moda y sobre todo del género, que nunca se había construido algo así. Entonces, muchísimas gracias por venir, gracias por estar aquí, Alejandro. Si te parece, nos gustaría hacerte algunas preguntas, sobre todo curiosidad, porque es una persona que desde Posadas, Córdoba, coge sus maletas y se va a estudiar a la London College of Fashion de Londres. Entonces, para mí eso ya es una apuesta y un riesgo. Y háblanos un poco de esa experiencia de cuando llegaste, porque aquí habrá también muchos jóvenes que quieran saber, ¿no?, cómo se hace eso. Bueno, pues gracias por tu presentación, por tus palabras tan bonitas. Estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. Y sí, empecemos un poco por ahí, ¿no? Yo, efectivamente,
Nací en un pueblo de Córdoba, en Posadas, para nada rodeado de un ambiente de moda. Si es verdad que he escuchado el sonido de la máquina de coser desde pequeño, mi abuela cosía y tal, pero no me criaron en un taller de sastrería ni nada. Bueno, con esa gracia que tenemos en el sur, y en el sur incluyo nosotros aquí en Murcia también, pues siempre me he rodeado de gente que le gustaba vestirse, que nos hemos hecho nuestros propios arreglos y tal, y he tenido la gran suerte que desde pequeño he sentido esa vocación. Con esa vocación surgió mi curiosidad, con la curiosidad empezó realmente a enamorarme y a sumergirme en el mundo de la moda real, ¿no? Y en ese mundo de la moda real, de mis primeros descubrimientos fue John Galliano. Cuando yo empiezo a saber de John Galliano, esto muy pequeñito, leí que había estudiado en Londres. Entonces, todo mi propósito desde pequeño era seguir los pasos de Galliano y llegar a estudiar en Londres, ¿no? Y con eso, con las mismas, pues esa fue toda mi fijación desde que tenía 12 años, ¿no? Empezaba a ir a Londres todos los veranos, empezaba a pasear por la puerta de la escuela, intentar entender cuál era la forma de entrar a estudiar en Londres y rogarle a mis padres que para nada entraba en sus planes que estudiara fuera, ¿no? Ninguno de mis primos, ni nadie del pueblo se iba a estudiar fuera. Ahora parece una cosa bastante normal, ¿no? Pero en su momento la mayoría de mis amigos me decían, tú estás loco, tienes muchas moscas, no vas a llegar a ningún sitio, ¿sabes? Y efectivamente cuando mi familia me puso un poco en esa tesitura de si apruebas selectividad al día siguiente te puedes ir a Londres. Aprobaste, a la primera, seguro. Y sí, claro. Y me fui a Londres un poco a buscarme la vida con un dinerito del bolsillo que mis padres me dieron para pasar un mes. Y me dijeron, si eres capaz de buscarte la vida allí, pues es tu vida, tienes 18 años y arréglatelas. Y eso hice, ¿no? En Londres viví 6 años, conseguí entrar en la escuela que siempre había soñado, 1 año, 2 años más tarde de mudarme a Londres. Y ahí es un poco donde me formé y donde me convertí en la persona que soy hoy, ¿no? Yo siempre digo que me fui a Londres siendo un adolescente y volví siendo un hombre, ¿no? Con mucho aprendizaje, con muchos tiros pegados y bueno, ya con una conciencia de lo que la vida era, lo que iba a ser, ¿no? Nunca pude dedicarme a ser expresamente un estudiante que estudia y disfruta. Siempre tuve que buscar la vida, pero bueno, en ese esfuerzo, en esa búsqueda de conseguir lo que quieres, en esa filosofía del esfuerzo que también me ha educado mucho mi madre, ¿no? Que no se llega a ningún sitio si no es matándote a trabajar, pues eso fue lo que en Londres me hizo llegar hasta el final y 6 años después volverme, y también cuando volví pues enamorarme de nuevo del país que esa es una pregunta, ¿no? Una vez que ya has tomado el paso para salir fuera, ¿qué te hace volver a tus raíces? ¿Qué te hace volver a España? ¿Qué peso tiene en tu imaginario toda esa artesanía que rodea sobre todo pues, en el sur, ¿no? En Andalucía, en todos esos oficios que muchas veces se abandonan, y cómo es empezar tu propia marca? Pues mira, todo esto es una gran casualidad y es la vida como te va poniendo en tu sitio, ¿no? Yo de adolescente, cuando quería llegar a Londres, huía y odiaba absolutamente, como todo el mundo que está aquí, su pueblo y su casa y su todo, ¿no? Yo era un adolescente rebelde que quería irse lo más lejos posible, ¿no? Y fueron estos años en Londres, ¿no? Cuando vivía solo, cuando al final estás todo el rato metido en un metro, en un autobús, tal, y tenía esta cultura del esfuerzo, tal. Cuando empecé a volver de vacaciones a España, empecé a decir, bueno, la gente cómo vive aquí, ¿no? Es impresionante que con 5 euros en el bolsillo salgas y te encuentres a un colega y tengas una cerveza, y que tu vecina te quiera ayudar a coser el bajo de esto, y que tu tía te quiera ayudar con lo otro. Y en fin, empecé a darle un valor tremendo a mis orígenes, que nunca se los había dado, ¿no? Volví a reenamorarme totalmente de mi familia y mi entorno, por supuesto, pero luego de lo que a mí me hacía diferente, ¿no? Y fue
ahí también un poco donde concibo Palomo Spain, ¿no? Buscando cómo, cuál es mi lenguaje, ¿no? Cómo voy a diferenciar, ¿no? Yo era el único español que estaba en la clase, en mi curso. Todos me llamaban Palomo, Palomo me ha llamado de toda la vida, y en la etiqueta de la colección de final de carrera pues puse Spain para que se estuviera claro que yo era el español de la clase, ¿no? Eso luego se quedó, Sí. pero eso empezó a mí a darme un orgullo especial, ¿no? De sentirme que pertenecía a un país y especialmente a una región de España tan fuerte culturalmente, ¿no? Y tan cargada y que me iba a dar tanta inspiración, ¿no? Entonces fue precisamente ese enamoramiento lo que me hizo empezar a gestar esa primera colección, última colección de final de carrera que se llamaba Je t'aime moi non plus, 6 looks nada más, pero todo súper inspirado en el mantón de Manila, el traje, era como una cosa, ya había esa sensibilidad andrógina, ¿no? Un poco esa supresión del género y todo eso, ¿no? Yo era un chico súper sensible, romántico, afeminado, pero que bebía mucho de todo lo tradicional, de todo lo español, ¿no? Ahí empecé a usar el fleco de seda y empecé a bordar en Cantillana con todas las señoras que habían hecho mantones de Manila toda la vida, y ahí empecé a usar el bordado, ¿no? Cosas y técnicas que a día de hoy sigo usando, ¿no? Y ahí ya se creó un lenguaje en 6 looks que me acompaña y me seguirá acompañando durante el resto de mi carrera. Sí, eso queríamos preguntarte porque todos esos artesanos que te van acompañando, queríamos saber si los mantienes, si esos oficios, porque por ejemplo aquí también tenemos, ¿no? a otra artista multidisciplinar, Sonia Navarro, que es artes plásticas, pero para mí no hay esas fronteras o barreras, sino que son lienzos, diferentes lienzos donde creáis. Sí que es cierto que ella pues trabaja con las artesanas de Blanca, del Esparto, o sea, sigue manteniendo toda esa tradición y yo quiero saber si sigues trabajando con esos artesanos, oficios cercanos a tu pueblo, a tu tierra. Sí, claro, todo el tiempo, y de hecho con las mismas que me fui un día a buscar con mi madre en un coche a Cantillana porque me habían dicho allí que bordaban y hacían flecos de seda. Las mismas son las que me siguen bordando y flecando y todo. Y no solo ellas, ¿no? Hay artesanos del cuero en Ubrique que son magníficos, que hacen todo tipo de marroquinería, de tal, y que son artesanos que solo tenemos aquí, que son divinos. Hay crocheteras que he tenido en mi equipo durante muchísimo tiempo, que hemos hecho piezas de punto a mano durante años. No sé, hay gente que se dedica a hacer solamente plumas y las hemos utilizado siempre. Hay gente que nos hace las flores a mano, de sea, todo lo que ves, cualquier flor que lleva tal, eso a lo mejor tiene un trabajo tremendo de días con moldes, hacer pétalos, en fin, siempre me gusta recurrir a esa mano humana, ¿no? Yo creo que cuando en el proceso de la creación de una prenda hay humanidad, ¿no? Hay mano, ¿no? Hay incluso ese pequeño error, es donde... Sí, la imperfección, ¿no? Que a veces... es donde yo encuentro la magia y donde yo encuentro el placer, ¿no? Incluso en la parte que yo más disfruto de involucrarme, ¿no? Yo no me siento hoy en día a coser un pantalón o a pegar una cremallera, ¿no? Pero sí que cuando estamos haciendo las colecciones, cuando ese mes y medio de antes, 2 meses o semana o el día de antes, que estamos como locos en esa explosión creativa, a mí lo que me gusta precisamente es pues, el bordar a mano, el entolar a mano, ¿sabes? No solo se hace artesanía fuera del taller de Palomo, sino que dentro también hay mucho y ahí colaboramos todos, hasta la que hace las facturas. A veces la tengo que poner a coser cristales, ¿no? Porque necesitamos manos como sea y han pasado veranos, ahora porque estamos en Madrid, que es una pena, pero hace 2 veranos y menos mesas de mi madre con todas sus amigas, mi tía,
en fin, todas las mujeres iban relevando Todas allí. el ratito que tenían de verano por la tarde, pues se vienen con unas pincitas a ir poniendo cristales de Swarovski o algo así, Sí. ¿no? Toda esa cosa Que es siempre ha dado mucho mucho magia juego, al mucho trabajo. juego. 2 preguntitas más y ya Sí, veremos. luego tengo aquí una presentación, iré suprimiendo cosas Sí. que ya he contado, en fin. Bueno. Sí, bueno, nosotros también, ¿no? ¿Cómo es para un diseñador recibir esa primera llamada de un personaje o perfil famoso, un talent o una persona, una celebrity, y te dicen que tienes que vestir o van a ofrecer piezas de tu colección a Harry Styles o a Beyoncé o a Lady Gaga? O sea, que cuando recibes esa llamada, ¿qué se siente? Pues mira, ha cambiado mucho la historia de lo que sentía al principio cuando empezó a pasar eso a lo que siento ahora, ¿no? Es verdad que al principio nos entraba un email, Kim Kardashian quiere ponerse tal, o no sé quién se quiere poner, y nosotros nos volvíamos locos, nos llamábamos los unos a los otros, pero bueno, has visto el email, yo sé. Pero hoy en día aprendes que eso puede pasar o no, ¿no? Nosotros al principio veíamos las cosas con otros ojos, ¿no? La primera vez que nos escribieron de Vogue América porque querían ver la colección o pull, lo que se llama, como pedir unas piezas de la colección o de las oficinas de Karen Rothschild, tal, una cosa que se llama un shopping hoy en día, que es meter 4 prendas en una caja y vas... Nosotros lo tomamos como, bueno, ahora mismo nos vamos a Nueva York con toda la colección en maletas y nos plantamos en las oficinas de Vogue con toda la colección, con sombreros, con tal... ¿Dónde tenéis los burros? Y allí una horita y estuvimos allí colgando mi amigo y yo la colección y la gente empezaba a ponerla, pero ¿esta gente qué hace aquí? ¿Esta gente qué? Que si yo le pedí... Que no lo enviasteis, ¿no? Tú dijiste, no, voy yo. A conocer a la propia Anna Wintour, ¿sabes? Nosotros nos metimos... Claro, ¿dónde está Lady Gaga? Con unas oficinas, con unas bolsas de Ikea, o sea, 2 catetos en la ciudad. Pero eso hicimos, plantarnos allí, y eso también, todo ese tipo de valentía y de descaro también te llevan a muchos sitios, ¿no? Y lo que te quería decir, hoy en día todo esto de las celebrities, como hubo un momento precioso en mi carrera, que fue cuando Beyoncé se vistió para presentar a los gemelos, ¿no? Muy sonado, hace ya más años que yo digo, por favor que no me pregunten ya por eso, pero al final lo cuento yo. Eso pasó y la historia no tiene nada que ver con lo que luego pasó, ¿no? O sea, ellos primero pidieron una ropa para un videoclip. Beyoncé ha pedido ropa efectivamente nunca se vio la ropa, nunca salimos del videoclip, nunca tal. Luego dijeron, a Beyoncé le ha gustado la ropa, queremos hacer todas estas prendas. Mandan medidas, hacemos todas las prendas. Luego llegó el momento de... Esto no lo paga nadie. Aquí llevan las prendas colgadas un mes en el burro y aquí nadie tal. Esto era un... Sí, nadie lo va a sacar. Esto era mentira todo. Muchos diseñadores me comentan lo mismo, ¿no? Que mandan la prenda y a veces piensan hasta que es broma. Claro. O sea, que no va a volver este vestido o esta pieza. Y nosotros le hicimos, ni de coña. Le hicimos, o sea, a su medida, tal. Llegó un día que lo pagó. Y lo mandamos. ¿Lo pagó? Lo pagó, de las pocas que además era mi segunda colección y fue de los primeros, pues no me acuerdo, serían 20.000 euros o algo así, porque eran 12 looks, o era bastante. Y había pedrerías, y había plumas, había de todo, ¿no? Y un día efectivamente lo pagó, lo mandamos y a los pocos días salió anunciándose que Beyoncé estaba embarazada. Y dije, pero si la cintura era así, que yo también decía... no va a entrar. Yo ya decía, esta mujer es tan pequeña, de verdad, cuando tú estás acostumbrado a pensar que... Claro. Y entonces anunció que estaba embarazada y dijimos, bueno, pues olvídate, esto va al almacén directamente. Y ya te olvidas... Y 9 meses después, pues tuvimos la sorpresa de que apareció después de mucho tiempo presentando a los bebés y sí que había llegado a la caja y no había ido directamente al almacén y se puso la bata. Pero fíjate que eso fue pues después de, quizá pues un año después de todo el follón, ¿sabes? Sí, pero bueno, como tú dices, esa autenticidad os lleva a estar ahí, ¿no? O a lograr esa pequeña diferenciación de, pues yo me planto con mis cosas claro.
las oficinas de No. Vogue en Estados Unidos y veamos qué Y voy a pasa. vender, voy a vender mi película, claro. Eso Sí. es, no sé en qué parte de la presentación está, Sí. pero antes me preguntaban ya, ¿cuál es tu consejo siempre que le das a los jóvenes? ¿No? Hay mil y se me ocurren cada vez más y puedo hacer mil consejos, pero para mí el primero que me viene es, si tú no crees en lo que haces, nadie se lo va a creer, ¿no? Yo cuando empecé veía desde el principio que algo pasaba en la cara de la gente cuando veía la ropa, ¿no? De colección de final de carrera, algo, ¿sabes? Y yo empecé a enamorarme tanto de la profesión y del trabajo que yo hacía y hablaba de las prendas con tanta pasión y creía tanto en ellas y creía tanto en mi trabajo y de repente empecé a ver que podía tener un lenguaje y algo que decir. Yo creo que toda esa confianza que tuve fue lo que me ha hecho llegar hasta hoy, ¿no? Lo que me ha hecho, bueno, poder dedicarme por toda la suerte del mundo a esta profesión que es lo que amo, ¿no? Pero es por esa confianza y por esa obsesión casi. Y para finalizar, me introduce. Yo creo que ya te Pero, toca que pregunten total, ellos. ya, hasta luego. No, bueno, una pregunta un poco más sesuda, ¿vale? Que te voy a lanzar dos porque tengo mucha inquietud en saber tu punto de vista. Una es cómo trabajas, cuál es tu proceso creativo en el sentido de hay diseñadores que nos comentan que ellos trabajan pues sobre busto, trabajan a lo mejor a través del tejido que le inspira. Hay otros diseñadores más conceptuales que algo les inspira, un cuadro, una paleta de color, no sé, como algo, cualquier cosa, una fotografía o un museo o un paisaje. Y luego hay otros que son más técnicos, ¿no? Que van intentando descubrir una nueva silueta, porque como sabes, pues en las décadas de los 20, 30, 40, 50 sí que se encontró siluetas y se descubrían, pero a partir de los 2000 como que ha sido más complicado, ¿no? Intentar encontrar algo nuevo, y por eso a mí esa libertad con la que tú trabajas en la silueta es lo que a mí me parece una genialidad. Pues mira, yo en mi proceso me acerco a él de muchas formas diferentes. Yo creo que la principal, lo que me hace crear una colección o empezar a crear una colección, y es lo que más necesito, es crear una historia, ¿no? Lo cuento aquí desde el principio. Yo siempre he sido como, me considero casi más cuentacuentos que diseñador, ¿no? Yo creo que parte de ese encanto es que eres capaz de sumergirte en el universo que yo te propongo a través de los personajes y a través de la ropa, ¿no? Para mí es importante siempre ver en qué momento estoy, cómo me siento, qué me está pasando alrededor de mi vida, ¿no? Y luego os lo contaré con muchos ejemplos con las colecciones. Pero siempre se nacen las colecciones de mí mismo, ¿no? De dónde estoy, qué quiero contar, y a partir de ahí lo relaciono con una historia, ¿no? Bien la sitúo en un hotel, o bien la sitúo en el campo, o tiene algo que ver con mi familia, o con un novio que tenga. Siempre sé muy claramente en las colecciones que he estado con novio, las que estoy soltero. Al final, siempre es una sensación. Y luego a partir de ahí empiezo a montar esa historia, ¿no? Y en esa historia empiezo a imaginar personajes y tal y cual. Y luego ahí, teniendo la historia, es donde llega la inspiración física, la que tú has dicho, ¿no? Ahí es donde entra una cierta etapa de la moda o del arte, o entra unos ciertos pintores, que una paleta, me voy a museos siempre con una coherencia entre sí, ¿no? Siempre estoy mirando una cosa determinada, pero una vez yo sé lo que quiero contar, ya es donde empiezo a alimentarme de lo externo, ¿no? Y a mí me inspira pues el cine, los museos, la fotografía, Todo. Instagram, la calle y la música muchísimo, ¿no? Yo creo que donde más fantaseo yo es andando por la calle con música puesta en los auriculares y yo imaginándome esas siluetas, ¿no? Siempre es verdad que buscamos una nueva forma de entender la silueta, ¿no? Y eso ha sido también algo muy importante en Paloma muchas veces. También en ese inicio también nace de una necesidad de hacer algo, ¿no? También puede nacer como quiero hacer
quiero explorar este tipo de prendas, esta colección, y a partir de ahí ya también lo vas relacionando, ¿no? Yo creo que algo bonito que hemos hecho en Palomo Spain, más allá que de una prenda especialmente reconocible, es reimaginar un poco esa silueta masculina, ¿no? El cuerpo, cómo mostrar el cuerpo del hombre, ¿no? O cómo vestirlo, ¿no? Como reinterpretar lo que es la virilidad, la masculinidad, lo sexy, lo erótico, lo sensual. Todo eso creo que es lo que mejor hemos hecho, y es la mejor masculinidad tan aportación. libre, ¿no? O sea, tu forma de crear es muy libre, es lo que me sorprende. Estaría aquí horas hablando contigo, Palomo, así que, bueno, le damos paso a él, a todo su Ahora ya no valor sé que va a cómo voy aportar y a su presentación. Ahora ya sé por dónde voy a coger el Y hilo, pero si bueno, te voy a no, contar si lo no, mismo, no te otra vez. preocupes, que yo tengo más ideas que me gustaría comentar. ¿Se pueden apagar estas luces para que se vea un poco mejor? ¿O las de la sala? Bueno, esto es que ya más o menos lo he contado, pero bueno, Palomo es un poco mi hijo, ¿no? La cosa que he creado durante todos estos años, que no es más que una consecuencia natural de lo que yo siempre he querido hacer desde niño, lo que te estaba contando ahora, ¿no? Contar historias, ¿no? Emocionar a la gente. Nosotros, yo creo que en mi familia, mi madre ha sido política, siempre han tenido restaurantes, hemos sido muy de hacer cosas para la gente disfrute, ¿no? Mi madre concejala de eventos, festejos, tal, ¿no? Siempre mis padres de casetas de la feria, siempre nos ha gustado ver que la gente disfruta, se emociona, sale feliz de los sitios, ¿no? Y eso ha sido un poco lo que yo siempre he querido hacer, ¿no? En mi caso, a través de la ropa, ¿no? Tanto como cuando te la pones, como cuando vas a ver un desfile mío, ¿no? Que eso ha sido, creo que, lo que en un principio más impactó y más hizo que mi carrera empezase a consolidarse, ¿no? Porque es verdad que la gente venía a los desfiles y salía de ahí con algo cambiado, ¿no? Que algo le había movido, ¿no? Yo siempre he dicho que no quería formar parte de las pasarelas oficiales y tal, porque a mí me resultaba que desfilar en una pasarela sin decorado, una pasarela donde desfilaban muchos diseñadores tal, al final en tu cabeza se iban a terminar mezclando las ideas, ¿no? Al final eran modelos y modelos que pasaban por el mismo sitio, unos con una ropa y otros con otros, ¿no? Para mí siempre ha sido clave que para contar mis historias, mis colecciones, un poco transportar a la gente a esos sitios, ¿no? O a esos universos que yo he creado. Este soy yo. No voy a hablar mucho de mí porque es bastante incómodo, pero bueno, es verdad que detrás de cualquier proyecto pues hay una persona, y Palomo no puede ser un proyecto más personal. Ya os he dicho que nací en Posadas y que no vengo de un entorno de moda, y que siempre pensé que me iba a ser imposible llegar a esto, ¿no? He tenido la suerte de haber estado siempre rodeado de profesores que conocía, de gente que conocía nueva, que me ha confiado en mí y me ha dicho: tú vas a ser un gran diseñador y tal. Y yo los miraba y decía: pero bueno, ¿eso cómo se hace? Yo, o sea, de verdad que no confiaba para nada en mí mismo. De hecho, me fui a Londres acojonado, no pensaba que entraría jamás en ninguna de las universidades, ni jamás pensé, desde luego, salir y montar mi marca, ¿no? Pero bueno, hoy en día la lectura bonita de todo esto es pensar que Alejandro Palomo pues, pudo, desde un pueblo, a desfilar en Nueva York y toda esa movida que sabéis todos, ¿no? Bueno, no lo sabemos, nos encantaría saberlo. el que quiere saber. A ver, cuando llegas allí, Nueva York, no sé si habías estado antes, pero eso Mira, vamos a impone llegar directamente muchísimo. aquí a las colecciones. Luego hablamos del erotismo y de todo. Mira, aquí que es donde me puedo liar un poco más.
A Nueva York llego con mi tercera colección, Objetos Sexual, ¿vale? Pero rebobinemos, ¿no? Como estaba hablando de que siempre las colecciones, más que una consecuencia de ropas, ha sido una forma de contar mi historia y de dar contexto a lo que quería hacer. Siempre me gusta empezar por estas primeras porque es muy interesante, ¿no? Mi primera colección y con la que me planté en Nueva York con las maletas y las bolsas de Ikea, esa fue Orlando, ¿no? Y esta fue una colección que yo hice en mi pueblo, después de haber vuelto de Londres. Yo no pensaba montar mi propia marca, pero de mi colección de final de carrera, de esos 6 primeros looks que te he hablado ya, de repente salieron unos pedidos y empezaron a venderme unas tiendas de Londres, una tienda, y luego en verdad no vendió nada, no os voy a engañar, pero yo me envalentoné, me fui al pueblo, hice 4 o 5 abrigos y unas cuantas chaquetas y unas camisas y ya vi que empezaba de repente, pues sí, que mi ropa de final de carrera estaba teniendo una importancia que yo no me esperaba, ¿no? Ya estaba en prensa, había salido una portada de Glamour con Alessandra Ambrosio, había salido unas revistas en Londres que mis compañeros de clase me odiaban porque decían, pero si no hemos presentado todavía el proyecto, ¿esto cómo está aquí ya? Y al final, pues eso y un poco de confianza de mi padre, que me habían tenido fuera de casa como 6 años, más los 8 años, me dijeron, si te quedas aquí te monto un tallercito, tengo aquí una habitacioncita libre en mi oficina, te puedes poner aquí con unas máquinas de coser y ¿por qué no haces tú una colección? ¿Sabes? Mi madre, por otro lado, que tiene mucho más miedo, me mandaba entrevistas de Zara todos los días. Sí, es el sueño de las madres, Zara o el Corte Inglés. Y las hice. No tengo una amiga de la hija de la amiga que trabaja en Zara, tal. Y las hice y me digo, este loco, ¿dónde va? Entonces, efectivamente, pues me quedo en Posadas con todo el mundo diciéndome, con el dinero que se han gastado tus padres en que te vayas a Londres ahora o a volver a Posadas. Yo decía, espérate que tengo un plan, ¿sabes? Creo que solo hubiera sido posible montar la marca desde allí porque volví a casa de mis padres, en Londres yo tenía un euro para pagar una costurera, tal, allí pues pudimos contratar a una costurera de mi pueblo que era la mujer del alcalde con el que mi madre trabajaba, tal, la costurera buena del pueblo toda la vida, la contraté, se vino conmigo y yo ahí empecé realmente a ver que podía hacer una marca que podía crear sin límites, ¿no? Ella ya tenía 65 años cuando empezó conmigo, pero entró por la puerta y vio todo un tablón lleno de dibujos y me dijo, ¿eso los hace yo todo? Y dije, bueno. No suele pasar. No, ya no tenía... Y la realidad de las cosas es que yo ahora digo, ¿cómo hacíamos a bajar? Porque además hacía los patrones con los carteles de feria por detrás, con periódicos, o sea, aquello era la cosa más intuitiva, ella había aprendido por su cuenta, tal, pero era una auténtica genia y a día de hoy de la persona que más he aprendido jamás, ¿no? Yo fui a la universidad 4 años, fenomenal, entendí cómo era el proceso de creación y un poco empecé a concebir cómo se construía la ropa y un poco de patronaje y tal, pero luego mi aprendizaje real fue esos 3-4 primeros años con María Luisa, que no me dejaba moverme de su lado. Es decir, yo ahora tengo un equipo que va solo, ¿no? María Luisa, si yo no estaba sentado al lado de ella cortándole el forro, hilvanándole no sé qué y hablando de no sé cuánto, no trabajaba, ¿no? Entonces empezó con esta colección Orlando, me enrollo como una persiana, que es la primera. Me hice esos 19 looks con María Luisa en la oficina de mi padre. Tenía unas ganas tremendas por enseñar esta colección. La concebí alrededor de este libro de Virginia Woolf que se llama Orlando, también de una película preciosa protagonizada por Tilda Swinton, que es también este personaje como andrógino que daba un contexto perfecto a lo que yo quería expresar. Es decir, Orlando era un personaje que a lo largo de la historia, del libro o lo que sea, viaja en el tiempo
y también oscila de sexo según se levanta, ¿no? Un día se levanta en el siglo XVIII, es un hombre, al día siguiente en el XIX es una mujer, tal, ¿no? A mí me gustaba que la base de lo que iba a ser mi marca, mi moda, fuese un poco eso, ¿no? Era un poco este viaje en el tiempo, ¿no? Esta reflexión de cuál ha sido la historia de la moda, ¿no? Siempre ha tenido algo muy histórico mi trabajo, ¿no? Entender cómo vestía el hombre antes para un poco proyectarlo a lo que es el ahora, incluso al futuro, ¿no? Ese viaje que hacía Orlando en el tiempo tenía mucho que ver con el viaje que iba a hacer yo, ¿no? De beber de todos los siglos, de todas las épocas, sin vergüenza ninguna y mezclarlo todo en un presente, ¿no? Y luego también estaba ese juego con el género, ¿no? Esa ambigüedad entre lo masculino y lo femenino que realmente es otro de los pilares fundamentales de la marca, ¿no? Lo que ahora llaman genderless, ¿no? Pero que en un principio esa palabra ni existía, ¿no? Y yo lo hacía simplemente por una palabra que tú has repetido mucho, que es pura ansia de libertad, ¿no? Por una necesidad de una oferta, ¿no? Yo me rodeaba mucho de gente que tenía la misma curiosidad que yo, que nos gustaba la moda, ¿no? Y teníamos ya la experiencia de comprar ropa en un cubo de segunda mano, que ya no sabía igual si era de hombre, de mujer, tal, pero si tenía brillo, lentejuelas, plumas, pues nos lo quedábamos, ¿no? Entonces yo quería que el hombre también tuviera un sitio donde ir y poder disfrutar de un buen bordado, de una pluma, de un tul, de una transparencia y todo eso, ¿no? Así que pues nada, que hacemos esta primera colección Orlando, repito, la presentamos en Madrid, en un sitio donde en un principio nadie nos escucha. Yo me harté de llamar a la Fashion Week, me harté de llamar a todas las agencias de prensa, especialmente a mi agencia de prensa desde después de ahí, porque en ese momento no me hicieron ni caso, me dijeron, tú estás loco, esto no va no funciona así, ¿no? Pero yo me empeciné, conocía a una señora rica que tenía un piso en Alonso Martínez, me dijo, puedes hacer el desfile, y efectivamente hicimos ese primer desfile y fue toda una revolución, ¿no? Ya en Madrid haber sacado un desfile de la pasarela oficial ya era algo diferente, haberlo situado para ser una primera colección, ¿no? Haber tenido esa poca vergüenza de haberlo querido hacer como un desfile de alta costura antiguo, paseando por salones, ¿no? Y que también respirara todo ese gusto también por la costura clásica, por todos esos referentes que eran tan poco modernos en realidad, ¿no? A pesar de que mi marca se considere la cosa más loca del mundo, si te pones a verlo con detenimiento dices, esto tiene todo lo contrario a moderno, es más bien antiguo. Entonces, pues, ese fue el pistoletazo de salida y después de eso, pues ya nos fuimos a Nueva York con las maletas y a partir de ahí pasó, ¿no? ¿Hay un cambio realmente hay un cambio cuando pisas pasarelas internacionales Bueno, y tienes esa visibilidad? eso no pasa hasta la tercera colección, ¿no? Después de una segunda colección que la gente espera un poco a ver qué va a pasar con este chico que ha presentado una primera colección, pero que promete mucho, pero no sabemos si esto realmente es un golpe de suerte o va a haber un recorrido, ¿no? Si tiene algo que contar, con esa segunda colección que se llama Boy Walking in Exotic Forest, que habla, el título dice, es un chico que se adentra en la selva exótica, ¿no? Habla un poco de mi sensación ahí, de cómo me adentraba en un mundo de la moda que era todo una locura, una cosa casi peligrosa, un sitio donde no sabía cómo comportarme, pero de alguna forma me adentraba y quería mimetizarme. Con esa segunda colección me nominan a los premios LVMH, que son los premios de moda internacionales más importantes, y ya sí es verdad que me invitan a desfilar en Nueva York, independientemente una cosa de la otra, ¿no? Pero ya el CFDA, que es el Council of Fashion American Designers o lo que sea, me invita como invitado internacional, lo que sea, a desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York y hacemos ahí este primer desfile fuera que se llama Objeto Sexual, que era una cosa absolutamente provocativa, femenina, liberal, total, ¿no? Ya ahí sí que ya
perdí los papeles por completo y ya me daba igual que el hombre llevara un vestido transparente de lentejuelas y plumas y pedrería. Ya en mi cabeza ya en ese momento que había cogido una confianza tremenda en mí y veía que mi trabajo de repente era algo muy efervescente, ¿no? Y que la gente tenía mucho interés. En ese momento ya me siento con total libertad de hacer con el cuerpo masculino lo que me da la gana en temas de trabajo, no os penséis mal. Ahí aparece mi musa que cae del cielo, que es Paul, que es un personaje que me acompaña luego durante años también, y ahí empieza toda esa historia de bajar con el taller y drapear y hacer revestidos y vestidos tal, y nos vamos a Nueva York y efectivamente sí que cambia toda mi trayectoria, ¿no? Ya de ser un diseñador español que sí que a través de redes sociales y tal se estaba empezando a conocer en todo el mundo, pero cuando vamos a Nueva York, pues al día siguiente, al ser la colección tan provocadora, tener un front row que te mueres, un after party que ahora te contaré y tal, al día siguiente pues estábamos en el New York Times, en todos los medios internacionales, ¿no? Ya de repente no era una cosa local que hablaba para afuera, ya estábamos fuera hablando, ¿no? Y la colección, al ser una cosa tan nueva, pues chocó y tuvo mucha repercusión y salió en muchos medios. Luego hicimos un after party que vinieron hasta las hijas de Obama, entonces estábamos, las hijas de Obama van de after party a la fiesta de Palomo Spain. O sea, era un momento que realmente marcó toda la diferencia en mi carrera y un punto de inflexión, ¿no? Y es un momento donde me gusta mucho volver porque es realmente donde veo hoy en día cuál ha sido el cambio, ¿no? Y nos recuerdo ahí con una idea tan fuerte de masculinidad donde los chicos se sentían más bien incómodos, ¿no? Y de hecho no tuvimos problemas de que nos cancelaron el casting del desfile el día de antes. Bueno, se nos cayeron, imagínate, 25 modelos porque las propias agencias dijeron no queremos que nuestros modelos desfilen en este desfile porque les vais a arruinar su carrera, ¿sabes? Vaya. Porque no se sienten cómodos llevando tacones o porque llevan un vestido o lo que sea, ¿no? Y nos tuvimos que ver, o sea, llegamos al desfile sin dormir porque tuvimos que estar toda la noche de antes buscando modelos y casting, pero pues te hablo desde Grindr hasta el amigo del amigo, tal, y al final pues fue una cosa muy de comunidad, ¿no? De tener recursos. Recuerdo estar haciendo una entrevista con Vogue España que me decía, tienes 24 años y estás abriendo la Semana de la Moda de Nueva York, ¿cómo te sientes? Y yo ser las 6 de la mañana con un café, un cigarro, en plan, esperando al último modelo que llegara. Era como, me siento increíble, pero se está haciendo... Pero no sabía que esto era tan duro. Pero esto no sabía que era tan sumamente duro. Nada, luego salió todo fenomenal. Bueno, salió creo que muy, muy bien. Y sí, y fue desde entonces y desde esos momentos, casi desde el primero... donde en Nueva York se empezó a crear una comunidad que sí, hoy en día, ¿no? Yo diré que hemos sobrevivido y hemos llegado hasta hoy gracias al público americano, ¿no? A pesar de luego haber estado yendo a París muchos años a vender y a desfilar, que también desfilamos en Madrid mucho tiempo, donde yo he sentido que hay una comunidad en real y fuerte de gente que consume Palomo Spain ha sido en Nueva York, ¿no? Y esto hablo de ver a gente por la calle, en una fiesta, hasta en tiendas de segunda mano, ver turro, que eso es bueno, eso es estupendo, ¿no? Porque tiene vida, ¿no? No sé, ahí es donde he visto que se ha construido más esa comunidad fiel de gente y por la que nos hemos realmente sustentado hasta hoy, ¿no? De hecho, hoy en día parte de mi equipo sigue estando en Nueva York, tengo gente de prensa allí y la CEO de mi empresa vive allí precisamente porque es una marca que casi vive de los dos sitios, ¿no? Los últimos años nos hemos visto muy perjudicados por este señor... ¿Cuál de ellos? El Hay varios ahora.
Pues sí, por Donald Por la Trump libertad de expresión, sí. y por aranceles y cosas, en fin, se ha visto muy perjudicado la confianza del cliente porque compras un vestido que vale 2.500 euros y tienes que pagar otros 1.000 cuando te llega, en fin, líos varios. Pero sí, ha sido Nueva York un poco el sitio que nos ha permitido llegar hasta hoy. Bueno, la verdad que tengas allí base en Nueva York, que allí esté tu comunidad, que comercialmente puedas trasladar que se puede llegar, ¿no? Que se puede vender, que se puede vivir de ello, que no queda solo en ideas Bueno, conceptuales. eso es una parte muy importante, ¿no? Y que en mi caso llegó un poco más tarde, ¿no? Mucho más tarde que estos momentos Sí. que te cuento que eran más bien como un grupo de gente joven que se quiere comer el mundo pero que no tiene ni puta idea. Y eso era la realidad de las cosas, ¿no? En ese momento de popularidad y éxito total, yo no tenía idea de cómo se gestaba una empresa de moda. Sí que jugábamos a que sí teníamos alguna idea, pero era Era mentira. mentira. Era incierto, ¿no? De hecho, ahí cuando vendíamos a todas las tiendas, en Nueva York, Opening Ceremony y tal, vendíamos ropa que luego decías, pero si esta tela la compré en un desván de una tienda que cerraba y la tela tiene 50 años y he vendido ahora 10 y esto no se hace ya. Esto, ¿sabes? Sí, ahora cómo hago otros Ahora 10. como hago, o sea, eran cosas imposibles, ¿no? Y claro, María Luisa... María Luisa no tenía ni idea de lo que era escalar. No Era entendía como, nada. pues si esto es una S, pues la M será un poquito más, más ancha por aquí Un poquito más y más grande. larga por allí. Y yo decía, pues sí, pues claro. Y así fuimos dando, nos fuimos dando topetazos allá por donde íbamos, ¿no? Ya vendíamos en París, hay todas estas colecciones, Hotel Palomo, The Hunting, bueno, sí, todas estas, creo que en The Hunting empezamos a aproximarnos un poco, pero eran las colecciones que más vendíamos de nuestra historia. Teníamos ya tiendas en Seúl, en Japón, en Londres, en París, en Nueva York, en Los Ángeles, tal. Y llegábamos 3 meses tarde a las entregas, la ropa llegaba hecha un burruño, las tallas eran lo que María Luisa se le había ocurrido. Y en fin, no fue hasta un momento que dijimos que mi hijo y padre sacaba el dinero, que no te das cuenta que hubiera necesitado de tener un poco de idea de una estructura profesional desde un principio, ¿no? Y eso también es otro de los consejos que doy. Yo, a pesar de que creo que sí que tenía una idea de empresa en el sentido de sé a quién voy dirigido, ¿no? Sé que estoy haciendo una cosa que falta, que tiene un hueco, que rellena un nicho, ¿no? Y que puede haber gente como yo mismo que necesita de este trabajo, ¿no? Sí que esa parte estaba cubierta de haces una cosa que sepas que tiene un público y que puede llegar a tener un efecto, pero para nada tenía un plan de negocio, esto cómo funciona, cómo se escala, qué dinero entra, qué dinero sale, no, yo pillé a mi padre en un buen momento, en el único buen momento que ha tenido en la vida profesional. Quiero que esto quede claro, que no vengo de... que esto me lo dice mucha gente, ¿no? Como tú venías de una familia rica, no, todo lo contrario. Una familia de lo más humilde y trabajadora del mundo. Mi padre tuvo una empresa en ese momento y cada euro que ganó me lo dio a mí y lo perdió. Entonces, cuando en ese momento que yo podía hacer de todo, me sentía que era Dios en la tierra. Efectivamente, con 24 años estaba desfilando en París, aquí, allá, en Nueva York, y aunque considero que siempre tienes los pies en la tierra, es verdad que pierdes un poco la percepción de la realidad, no te ves con tanto poder y que tu trabajo tiene tanto efecto que tú tienes que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y demandar más y demandar más. Y hacía colecciones loquísimas. O sea, Hotel Palomo, que llevaba 2 o 3 años, yo creo que salieron
80 modelos, cada uno de ellos venían niños de Los Ángeles, de Londres, de Nueva York a ser modelos, en plan un desfile de 800 personas, un despliegue de ropa, de plumas, de pedrería. Yo decía, ¿esto cómo lo hacíamos, no? Esto ahora me costaría la misma vida y un dineral. En ese momento, pues, tirábamos y tirábamos pensando que la industria de la moda funcionaba de otra manera, pues funcionaba como que de un día para otro pegabas el pelotazo y ya todo se ponía en su sitio solo, ¿no? Y luego no, te das cuenta que lo difícil no es eso, ¿no? Lo difícil no es pegar ese pelotazo, llegar con una idea revolucionaria y hacer a la gente soñar. Eso es lo fácil si tienen los medios, ¿no? Eso es lo que puedo hacer todo el rato. Pero lo difícil es mantenerse en el tiempo y hacer de toda esa fantasía una realidad también empresarial, ¿no? Al final, yo de lo que hoy en día me siento orgulloso es de llevar 10 años y llevar 10 años no solo pudiendo haber vivido yo, ¿no? Sino que llevo 10 años con un equipo que en un momento hemos sido 25, en otro momento como ahora pues seremos 15 o así, pero que vivimos de lo que hacemos y ahora de una forma o de otra sí que es una marca que es una realidad, ¿no? Sí que se hace con un sentido, sí que sabemos lo que queremos vender, a quién va, para qué momento del día está pensado, una ropa que es para una señora de más edad, otra que es para la más joven, el chico gay más mayor, el democratizar, el chico que le gusta tu universo independientemente de su orientación sexual, lo que sea. En fin, ya hay muchos conceptos y mucho aprendizaje que está en mi cabeza y desde luego hay una vía, ¿no? y un camino que seguir para que efectivamente esto no se desboque, porque la moda es una industria muy exigente, muy complicada y sobre todo para nosotros que somos diseñadores jóvenes independientes y estamos jugando en la liga de los más grandes, ¿no? Mi padre siempre cuenta, hilando esto, aquí en el número 5, Palomo, por favor, hicimos un desfile en un hotel particular en París, fuera del calendario oficial, nos plantamos en París, un verano con un calor tremendo, también nos cancelaron el venue un día de antes, al final entramos en el venue 3 horas antes del desfile o así y habíamos traído a un niño de 16 años gitano y a su padre para que bailaran el desfile en el centro y tal. Y mi padre pues se fue al Leroy Merlin y compró 2 tablones, hizo un tablao flamenco improvisado en medio del desfile y le pusimos ahí 4 rosas que me había dado el de las rosas de mi pueblo. Que fueron posadas a París y han ido a todos lados. Y mi padre pues salió con su cúter y con su destornillador a fumarse un cigarro en la puerta y justo al lado estaban montando el desfile de Dior en el Pareto, que había 500 hombres, andamios, montando todo. Mi padre decía, fíjate que tú vas antes, o sea, estáis al lado, va a venir la misma gente a ver a uno y al otro, y aquí uno está, el padre con los cuernos retorcidos y dando vueltas por París en una furgoneta alquilada, y aquí están montando un desfile de verdad como tiene que ser, ¿no? Pues eso, jugar a la misma liga, con medios completamente diferentes es muy difícil, pero bueno, visto está que se puede hacer. Y una vez que está aquí, pero que le dan el Premio Nacional de Moda, o sea, 34 años, ¿a qué edad te dieron el Premio Nacional de Moda? A los 32. A los 32 años. O a los 31. O sea, en la resolución dice que soy el diseñador más joven de la historia, de no sé qué, de eso. Bueno, es que lo es, con 32 años, Premio Nacional de Moda, imaginar, o sea... Eso también, que cuesta mucho que los artistas y los diseñadores, que lo hablábamos antes, pues tienen más repercusión fuera que en tu propio territorio, ¿no? Y para mí, la verdad que fue muy relevante que este premio te lo dieran por esa conversación tan novedosa que hemos estado comentando, ¿no? De
de ver ese hueco, de hablar de otro punto, de la masculinidad, del género, que para mí todavía falta un hueco, pero a la inversa. Porque Sí. yo muchas veces me quiero vestir con cosas de hombre, no hay mi talla de zapatos, no puedo llevar un traje, un smoking, o a veces pasa también a la inversa que no hay ese hueco, ¿no? De la mujer Yo creo que lo más bonito de ese premio es precisamente lo que dice la resolución, ¿no? Primero que es verdad que yo me he sentido siempre muy querido en España también porque he tenido éxito fuera y en España somos así, ¿no? Sí. Pero sí he sentido que había un lugar y que se me quería. Al principio con un poco de tal, pero se me ha querido. Yo siempre he luchado porque hagamos algo desde aquí, ¿no? Luego con los años he entendido que aquí lo que nos falta es industria y conocimiento y clientela y muchas cosas, ¿no? Pero siempre he creído que se me ha querido en España, ¿no? Y que yo he querido hacer que la moda española tenga una voz internacional también, ¿no? Y que nos quitemos ese complejo. Y luego, hablando de este reconocimiento, que es un reconocimiento que hace el Ministerio de Cultura y el Ministro de Cultura y todo esto, al final yo creo que lo más bonito de todos estos años no ha sido precisamente un vestido precioso que haya hecho o unos pantalones, ¿no? Ha sido que de verdad hemos creado un sitio, un hueco, no sé, un universo para una generación que no tenía eso, ¿no? Ni siquiera yo lo había tenido, ¿no? Y lo más bonito de todo esto es poder haber puesto ese granito de arena en un ámbito ya más cultural, ¿no? Que hayan visto que haya habido una generación que haya crecido, que se haya sentido un poco diferente porque amaba la moda y ha visto que ahí en Palomo era el sitio donde él se sentía así, o ella, o quien sea, y ahora había una representación física de eso, ¿no? De lo más bonito que me pasa o que me ha pasado es madres de decir, mira, tengo un niño de 2 años que no sé lo que va a ser de él, pero le gusta pintarse, ponerse mi ropa y tal, y se queda embobado con lo que tú haces. Sí. Y me Bueno, da, y que me se da las atreven. gracias porque hay un sitio, ¿no? donde hoy en día hay una generación que se puede sentir reflejada, ¿no? Donde se puede ser libre, donde se puede ser fabuloso, glamuroso y divertirte con la ropa como te dé la gana. Así Bueno, que y eso es es lo también más como bonito. identidad, ¿no? De que pertenecen a ese ecosistema o a esa comunidad y se genera una conversación. Y Exacto. a raíz de ahí, pues siempre es bueno. ¿Qué piensas? Una pregunta y ya damos paso, no sé si a preguntas que tenga el público. Me miraba a ellos desde hace un rato, Y estoy dice, aquí no, tan no, no. sumido aquí en mi Todavía propia historia. le queda todavía muchísimo. No, yo solo no voy a entrar en No, pero sí, cuéntanos, porque yo creo que el público quiere saber. El público ¿Por dónde voy? está Ya ahí. me estoy completamente ya liado, ya sumido a tu... Esto ya no te... Esto es una tontería ya todo. ¿Qué dices? Son imágenes maravillosas. Voy a empezar otra vez. Bueno, una parte que nos ha podido llevar hasta hoy, un buen hilo que coger ahora, ha sido efectivamente colaborar, ¿no? Las colaboraciones no solo funcionan económicamente, que es verdad que muchas veces es un poco con lo que sostienes los ritmos de la marca, sino que han hecho que nos acerquemos a muchos públicos, ¿no? He estado años colaborando con multiópticas, ¿no? He visto gente en los sitios más recónditos llevando gafas que he diseñado yo con lápices. Eso es lo que realmente te enorgullece, o he podido llegar a una generación de gente mucho más joven con un producto que se acercaba a ellos, ¿no? O luego colaboraciones como Puma, ¿no? Que te dan la oportunidad de trabajar con equipos enormes, ¿no? Y verte en un escaparate, en un tiendón lleno de tu nombre en la Quinta Avenida de Nueva York y decir, pero ¿cómo estoy aquí? ¿No? Pues esas cosas que pasan como Puma. Y luego cosas preciosas como Bimba esto es lo de Puma, esto es Bimba y Lola, y luego cosas preciosas como estos momentos, ¿no? Cuando colaboras en sentido creativo, artístico con otras disciplinas, ¿no? Y para mí la danza, el ballet ha sido
la que más alegrías me ha dado, ¿no? Empecé colaborando con la Ópera Garnier en París, ya hace muchos años, al principio, en una pieza que se llamaba The Male Dancer, que era espectacular, y luego, pues, por la vida me fue llevando hasta que hice el vestuario del Ballet de Nueva York, una pieza espectacular que se estrenó en una cosa que lo llaman ellos el Fashion Gala, que lo hacen en septiembre, que es como la gala más importante del año, donde participaron conmigo diseñadores de la talla de Raf Simons y Jess Deacon ese año. O sea, este vestuario lo ha hecho pues desde Lagerfeld hasta Valentino, hasta Christian Lacroix, o sea, todos los más grandes, y donde tuve la suerte también de que esa pieza yo me dediqué a hacer el vestuario, pero Solange Knowles, que es la hermana de Beyoncé, se dedicaba a hacer la música. Entonces pude estar trabajando con ella durante un mes antes del estreno y vivir esa cosa en Nueva York, estar completamente sumido en el mundo del ballet y de la danza, salir con todos los bailarines, conocer, y la verdad que una experiencia impresionante, que luego me llevó a conocer a Beyoncé ya por fin en persona y decirle, era yo el que te hizo el traje de los niños. Me dijo, eras tú, era yo. Y me dijo esa noche con esto, me lo dijo en inglés, lo voy a traducir, pues me dijo, you've changed the perception of ballet tonight. Es como, has cambiado la percepción del ballet esta noche. Y eso es de las cosas que se quedan contigo. Bueno, qué bonito, ¿no? Para toda la vida. Y ya pues vosotros continúa, tenéis continúa. la palabra. Tirarme del hilo y yo voy contando porque claro, aquí hay tanto. Pero bueno, nosotros estamos encantados, no sabemos si tenemos más tiempo, estamos un poco... ¿Hay tiempo? ¿Quieres que te pregunten un poco? Yo estoy comodísimo, o sea, puedo seguir hablando todo lo que queráis. Lo que sí me gustaría es que esto fuera un diálogo y bueno, llevar la conversación un poco por las cosas que a vosotros os interesen, ¿no? No sé si tenemos un micro por si alguien quiere preguntar y tiene... Para la gente que haga las preguntas se oye perfecto. Bueno, pues si alguien quiere... Pues genial que haya tantas manos. Pues empezamos por aquí, por esta primera fila y seguimos hacia allá. Hola. Escuchándote me di cuenta que eres un gran diseñador. O sea, tienes una pasión por lo que haces que me encanta. Supongo que con muchísima gente aquí. Pero yo estaba intentando todo el rato darle vueltas a mi cabeza, me gusta escribir, por tanto yo me inspiro. Y he pensado, ¿en qué se inspirará él cuando va por la calle, ves a una persona y dices, oye, a ella la vestiría, no sé, me lo invento, con un abrigo blanco, con un tejido vaquero, con este color la veo, con este sí que le veo, a un chico, una chica. Y estaba todo el rato pensando en cómo le traslado yo esa pregunta a una persona que ya me está diciendo que me inspira muchísimas cosas, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que me inspira de la calle? La casualidad, ¿no? Yo creo que la inspiración hay que estar esperándola, ¿no? Yo no soy de pensar, le voy a cambiar eso a esta persona, no me gusta, ¿no? Al contrario, yo intento encontrar la chispa en cómo la gente escoge su forma de vestir, ¿no? De repente te estoy mirando y veo que tienes dos tirantes o algo así. Esas casualidades son las que a mí me hacen el clic y digo, mira esto qué interesante. De repente que te hayas abrochado un botón de una camisa mal o que se te haya quedado algo fuera o lleves la bragueta abierta y te salga algo. Y de esos momentos de casualidad que incluso pasan en el momento de creación, ¿no? Yo la mayoría de cosas más bonitas que me han salido en la vida no han salido de un dibujo inicialmente, ¿no? Yo hago un dibujo y voy y mi costurero, mis patronistas y tal van a reproducir ese dibujo, ¿no? Y ahora estamos probando ese dibujo. Y en el gesto de que se lo está poniendo la modelo, que se lo ha puesto del revés o se lo ha puesto mal o se ha quedado enganchado con el pantalón o lo que sea, ahí de repente hay un momento completamente azaroso que se produce una magia y ahí es donde llega
la inspiración y donde ves cosas que no te esperabas y son más de lo que tú incluso sabías que podías llegar, ¿no? O sea, yo... Voy a continuar con otra pregunta que no tiene mucho que ver, pero sabiendo que, como estabas diciendo, me ha gustado mucho que dijeras, han enamorado mucho tus padres, tu madre, me ha encantado eso, porque veo esa humildad que deberíamos de tener todos, ¿no? En lo que nos gusta hacer a cada uno. Pero luego estaba pensando, habrás conocido muchísimos tipos de telas, muchísimos tipos de hilos, mucho sabalorio, mucha historia, pero quería saber, yo cuando estoy escribiendo estoy en otro mundo, ¿no? No soy una escritora, es una pasión mía pues, desde que era chiquitina y tal, pero me gusta, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me llena más que otras cosas. Yo cuando escribo, sabéis siempre dónde estoy, lo que hago, con quién estoy, en el sitio que estoy, ¿no? Quería preguntarte si a ti te puede pasar eso una vez que tú estás, pues eso, intentando diseñar, intentando crear, ¿sabes? Sí, claro, es mi forma. Yo creo que lo que hacemos es un poco, mi trabajo es evadirme del mundo, es crear una realidad paralela, ¿no? Es casi crear un mundo que no existe, ¿no? Un mundo idealizado donde todos vestimos impresionante y esa historia que yo cuento con cada desfile, donde todos son modelos preciosos, perfectos, altos, guapos, tal. Claro, eso es mi forma, igual que tú te vas escribiendo, mi forma es evadirme creando un universo que es mejor que lo que hay fuera, ¿no? Yo, por supuesto, estoy muy informado de lo que pasa culturalmente y políticamente y tal, pero también tienes que intentar, y no me queda más remedio que imaginar que existe una vida perfecta, preciosa, un universo fabuloso donde todo el mundo va vestido con plumas y lentejuelas. Vamos a intentar hacer una pregunta a cada uno, ¿vale? Porque somos muchos y aunque tenemos tiempo, pero así podemos participar todos. Buenas tardes. Buenas. Yo quería preguntar qué prenda icónica de la historia de la moda te hubiese gustado diseñar, pues porque además has comentado antes que hay mucho clasicismo, ¿no? en tus colecciones. Bueno, yo creo que de lo que más he bebido ha sido, pues puede ser, por ejemplo, una bar jacket de Dior, ¿no? Del New Look, que nunca, ahora sí que la está haciendo Jonathan Anderson en Dior para hombre, pero sí que esa idea de marcar la cintura, exagerar la cadera y todo eso, esa idea de trasladarla a chico, si te fijas en mis primeras colecciones está muy muy presente, ¿no? Y creo que es uno de esos pilares a los que yo me cogí para redefinir un poco la silueta masculina, ¿no? ¿Por qué no ceñir mucho la cintura, exagerar tal, de repente mostrar una clavícula, ¿no? Todo eso, de ahí bebí mucho de esas siluetas reloj de arena de Dior. Bueno, me da igual. Yo lo que sé que ella, detrás tuya, era del principio y el chico rubio del final también está desde el principio, que no se nos olvide. Y bueno, todo el mundo. La forma como tú has hecho las cosas, ¿no? Después de terminar de estudiar, es justamente lo contrario a lo que digo que tienen que hacer los alumnos. Totalmente. Totalmente lo contrario. Yo les recomiendo siempre que hagan un rodaje primero, ¿no? Que vayan a empresas, que aprendan, porque tú tuviste a María Luisa, ¿no? Que fue tu máster, ¿no? La que te enseñó todo eso, que se aprende un rodaje cuando vas por diferentes empresas, ¿no? Pero claro, no es fácil, ¿no? No es una cosa muy fácil encontrar así, ¿no? Entonces... Y no tenía, María Luisa sabía coser, pero el resto no tenía ni idea. Por eso, tú entonces ahora, después de tu recorrido, ¿no? de muchas de estas cosas, todo lo que has ido encontrando en el camino, ¿le recomendarías a los alumnos, o sea, estudiantes de moda, que aquí hay muchos alumnos de moda, muchos también, ¿le recomendarías que se lanzaran si tienen una idea clara, a pesar de las dificultades que hicieran ese recorrido por empresa, ese aprendizaje previo? ¿Cómo lo ves? Yo más bien les recomendaría lo segundo.
es lo que yo sentí en un momento que me faltaba. Pero no me arrepiento de mi forma y creo que hay algo tan intuitivo, tan inocente, tan naif en una idea tan primitiva, ¿no? En tener tantas ganas de sacar lo tuyo sin estar contaminado por ya la realidad del asunto, que es también lo que hizo que la idea tuviera tanto peso y que llegara en un momento que fuera recibida y acogida y que eso fuese lo que me ha llevado hasta hoy, ¿no? Porque la idea era descarada y sin darle demasiada vuelta y sin tener demasiada conciencia de, oye, esto se va a vender o no, o esto es posible de hacer o no. Nada era posible de hacer porque las chaquetas estaban hechas con cristales de lámparas que había de la calle, en fin. Era imposible de comercializar esa ropa y de llegar a hacer dinero de todo eso. Pero bueno, esa inocencia del principio fue la que hizo que la idea fuera tan fuerte, pero es verdad que hoy en día me hubiera encantado empezar con toda esa fuerza y con esa idea y con toda esa ganas del principio, también teniendo un poquito más de conocimiento de cómo funciona la industria, ¿sabes? Así que sí que recomendaría que un par de años de rodaje tal. Lo que pasa que es muy guay también ser diseñador famoso y tener 23 años, ¿sabes? Yo le digo justo lo contrario a mi alumno, le digo que yo te pongo a ti de ejemplo, ¿sabes? Además que con alumno, que me lo he encontrado, digo, mira, qué bien que hayas venido. En la UNU soy profesor de Fashion and Communication, en el grado bilingüe, y te pongo ejemplazo todo el tiempo, y les digo que se lancen y que hagan. Me interesa mucho sobre todo el tema de la comunicación. Creo que ha hecho cosas increíbles y sobre todo con los medios que tenía en cada momento. Me interesa el futuro muchísimo porque empiezo las clases ahora en septiembre y cuando hable de ti me gustaría saber cómo ven la moda en el futuro en este momento en el que además han habido grandes cambios dentro de todas las casas, se ha cambiado todo. China, Estados Unidos, todos los cambios que están habiendo a nivel global, tú como marca te has desplazado también, etcétera. Entonces, ¿cómo ven los nuevos cambios? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ven el tema de comunicación? Pues es muy difícil, me encantaría tener la respuesta perfecta, pero ahí estamos un poco viendo todos, ¿no? Yo creo que el mundo de la moda no está en su mejor momento, porque claramente hay una crisis tremenda mundial, vemos desgracias a diario en televisión, en Instagram, tal, casi que nos hemos acostumbrado a ver esto, ¿no? Y la moda al final es una cosa súper frívola, ¿no? Y no frívola, sino que al final es lo último que necesitamos, ¿no? No te entran ganas de irte a comprar y gastarte caprichazos y acabas de ver cómo tiran una bomba en un colegio en Gaza, ¿no? Es un momento difícil para la moda y efectivamente también ha habido muchos cambios en la industria, ¿no? Yo creo que al mundo del lujo se le ha ido ya un poco de las manos del todo, ¿no? A nivel de precios, tal, ya se ha convertido en algo tan inalcanzable que deja de ser aspiracional incluso, ¿no? Yo, un profesional, yo no puedo ir a Dior a comprar una chaqueta. Y mira que trabajo y, bueno, si quisiera, a lo mejor, pero sería una irresponsabilidad total, ¿no? Ya se ha convertido en una cosa para una élite tremenda. Así que yo creo que ahora vamos a ver cómo cambia y creo que hay una oportunidad preciosa para gente como nosotros, ¿no? Y como ese primer paso, como lo llamamos, ese primer paso en la industria del lujo, ¿no? Ese primer precio en el lujo, ¿no? Yo creo que la gente ha cambiado un poco la mentalidad, está empezando a ver que no hay una buena relación calidad-precio y tal, ya la gente no quiere pertenecer por pertenecer, sino que es más consciente de lo que está comprando y creo que hay ahora hay espacio para una generación de diseñadores nuevos y tal, que son los que vamos a hacer el futuro con suerte, ¿sabes? Y luego a nivel de comunicación, pues no lo sé, nosotros somos muy tradicionales, de Instagram y poco más, no sé. Intentar hacer eventos y intentar que las celebrities se pongan la ropa, es verdad que tiene
mucho efecto. Hace unas semanas se pone una chica coreana, que creo que es un vestido nuestro, y de repente empiezan a venderlo como churros. Si tienes esos golpes de suerte y esos hitos de comunicación, es verdad que hoy en día son lo que repercute a la marca, ¿no? Ahí al fin. Ay, pero... Muchas gracias por lo que nos has contado y por lo que hacéis. Tengo una curiosidad, no dudo de que el estilo de Pablo se traspasa al pretaporte femenino, pero tengo curiosidad de si llegarán esos estilos al pretaporte, a las clases medias, al resto de la población, de una forma que lo puedan consumir personas que no se consideren solamente mujeres, ¿no? Y si además Pablo tiene alguna idea de por ahí va algo medio, pretaporte o una cosa media. Bueno, es verdad que ahora ya hacemos hombre, mujer, y hay ropa un poco para todo el mundo, y que sí que intentamos dar lugar a un tipo de cliente variado, ¿no? Desde que el que puede permitirse el precio más barato. Ahora hemos lanzado una colaboración con una serie de entrevistas con el vampiro y hemos vuelto a tener unas gorras, unas camisetas tal a un precio asequible. El precio asequible son 115 euros. Menos de eso no. Pero, oye... Bueno, culturalmente también tenemos que entender, ¿no? Yo creo que es un no voy a decir un fallo, ¿no? Pero es una cosa que hemos aprendido mal al final como consumidores, y especialmente en España, porque la moda española que tenemos es el fast fashion, somos los mejores, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a que se puede vestir fenomenal. Con 50 euros te vas a Zara y sales como un pincel y bien, va guapísimo, ¿no? Y eso es fantástico y es súper democrático. Pero la realidad de mi negocio es que no puedo llegar a competir con ellos, ni la ropa vale ese dinero, ¿no? Es que la ropa no vale ese dinero, porque yo a lo mejor hago 5 camisas de seda, ha ido, la ha impreso este hombre, me ha costado el metro de tela ya 50 euros el metro, confeccionarlas, pues una confeccionista un mes que cobras 1.800, al final tú tienes que estar dando el valor a la ropa, y la ropa la debemos concebir como eso, ¿no? Son cosas que objetos que te van a acompañar toda la vida y que merecen y tienen su precio. Entiendo que no es para todo el mundo, pero entiendo que todo el mundo también que va al Zara, en vez de comprarse 5, igual puede comprarse uno un poquito más bueno. O soy súper fan de comprar ropa de segunda mano. Yo compro un montón de ropas de diseñadores y tal en Vinted, y me cuesta la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, pero es ropa buena y es ropa, bueno, que ha sido pre-loved. Yo llegar a Pret-a-Porter, pues tampoco te digo que no. El día que me llame Zara y quiera hacer una colaboración, pues seguramente diga que sí. Y te voy a... Así que sí, también. También, esa pregunta también. Aquí había una señora que estaba casi cabreada ya. No. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la explicación, la verdad es que estoy súper emocionada. Y escuchándote, se me ha venido un vídeo muy famoso de Lola Flores, en el que habla de cómo en España siempre ponemos todo lo que es de fuera por encima, ¿no? Siempre como consideramos lo de fuera mejor. Entonces te quería preguntar si consideras que eso sigue pasando, porque en tu historia hay mucho romanticismo y mucha esencia española, ¿no? Y una cosa maravillosa, pero también una realidad que es que has triunfado mucho fuera. ¿Consideras que eso sigue pasando? Y si tu respuesta es sí, ¿cómo conseguimos ese equilibrio entre
reivindicar nuestra identidad con amor, con romanticismo y con poder, y no frustrarte con ese espíritu español complicado que nos pone tanto. Es que los españoles nos sabemos vender muy mal y además somos muy de la cultura de la envidia. Si a él le va bien al de al lado, ya estás en plan, vaya, no te hace tanta gracia, ¿no? Y nos cuesta. Yo creo que la gente tiene un concepto de más peso de mi marca porque efectivamente salimos fuera, ¿no? Y luego volvimos tal, pero mi intención era que siempre desde España. Yo creo que ahora España es como la cosa más exótica del mundo, ¿no? Que somos el país más guay, la gente se muere por venir y además tenemos representantes tremendos en la música, no hace falta que hablemos de Rosalía, en moda, en arte, en arquitectura, en deportes, efectivamente, en todo, ¿no? Al final la gente ama España, tiene ese concepto, somos nosotros, yo creo que los que tenemos el trabajo de creérnoslo un poquito y de apoyarnos también entre nosotros, ¿no? Y de efectivamente somos más de... Me voy a dar el caprichito, pero bueno, me lo voy a dar en Louis Vuitton, no me lo voy a dar en Alejandro Palomo, ¿sabes? Porque me creo más el Vuitton. No, que Allí tenemos un señor también que lleva un buen rato con el abanico levantado. Te toca. Buenas tardes. Alejandro. Mira, yo recuerda quién fue la persona popular o conocida aquí en España que le compró la primera obra tuya. Si puedes decir el nombre. Conocida. Seguramente creo que creo que estás pensando en Carmen Lomana, pero nunca me pagó la chaqueta. ¿Era esa? ¿Era esa? Eso dice ella, pero... La obra que tiene tuya es una chaqueta. Es una chaqueta, una bar jacket. ¿Esa está pagada o no? Esa no. Me regaló un bolso antiguo de ella. Bueno, y yo le regalé otra camisa. Que no... Hola, yo quería preguntarte qué es importante para ti el mundo del maquillaje y la peluquería en los desfiles. Pues clave, está claro, ¿no? Trabajar con un buen equipo de peluquería y de maquillaje es importantísimo porque al final cierran un poco todos, ¿no? Igual que trabajar con la figura de un estilista, ¿no? Que es precisamente quien coordina que el maquillaje, que el pelo y que el look vaya todo acorde y que cuentes una historia también a través de eso, ¿no? Yo al principio era súper poco partidario de que nadie entrase a tocar mi trabajo, ¿no? Yo tenía la idea de maquillaje, yo tenía la idea de pelo y por supuesto yo diseñaba los looks y esos looks eran así y que nadie se atreviese a venir a ponerme esta camisa con el otro pantalón porque a mí me daba un algo, ¿no? Y al contrario, con el tiempo he ido aprendiendo a relajarme en ese sentido y a dejar que vengan ojos externos constantemente a colaborar con tu trabajo, ¿no? Y hacer que tú lo veas de una forma distinta, ¿no? Yo ahora he entendido con el paso de los años que llegas también a sitios muy nuevos y que eres capaz de ver tu trabajo con otros ojos cuando lo miras a través de la visión de alguien externo, ¿no? Así que sí, le doy mucha importancia. Uy, la niña pequeña. A ver, la niña. La semana que viene cumplo 11 años y tengo el sentimiento impulsivo de estudiar diseño de moda. Y te quería preguntar cuál era tu manera de cuando no tenías inspiración, de como que tenías las ganas de diseñar algo, ¿cuál era tu inspiración? Pues mira, a mí yo siempre he querido ser diseñador de moda así como tú desde que tenía 5 o 6 años y lo he tenido siempre muy claro y eso es
lo mejor que te puede pasar en la vida, porque la mayoría de la gente luego llega a ser más mayor y no sabe lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Si lo tienes claro desde un principio, eso es lo que te va a hacer más afortunada para los restos, porque si tu trabajo es lo que más te gusta hacer, es como si no tuvieras trabajo, ¿sabes? Y eso es maravilloso. Y luego cuando estás falto de inspiración, lo que tienes que hacer es buscarla. Es que al final los diseñadores tenemos que estar con los ojos abiertos las 24 horas del día, ¿no? Yo creo que nuestro mayor trabajo es la observación y tenemos que ser muy observadores y buscar belleza donde no la hay, ¿no? Entonces tú, cuando no tengas inspiración, pues vete a dar un paseo o vete a un museo o ponte una película bonita o lee un libro o mira revistas, ¿no? Cárgate la mente de imágenes y de cosas, ¿no? Y cuando tienes mucho en la cabeza, de repente un recuerdo se mezcla con otro, una cosa que has visto y eres capaz de crear algo nuevo. Bueno, lo siento constantemente. Eso es una cosa que siempre tendré, porque además tenemos la suerte o desgracia de que nuestro trabajo no solo depende de que trabajemos bien o más o menos, ¿no? Que nuestro trabajo depende de lo que la gente luego vaya a desear, ¿no? Es de la reacción de la gente. Es decir, yo me paso 6 meses trabajando en una colección, invierto todo el dinero del mundo en ella, me hago un desfile y hasta un año casi después, pasan 6 meses, produces, hasta que eso no llega a la tienda, no sabes si va a tener un efecto o no, y encima le tiene que gustar a la gente, que no, ahora ya todo tu trabajo ya no depende de lo bien o mal que lo hayas hecho tú, sino que ahora depende de si a la gente le apetece esto más o no, ¿no? O sea que sí que es un mundo donde todos los días te digas, ¿me podré dedicar a esto toda la vida? Claro que sí, y luego que estás sujeto a cualquier cambio social constantemente, ¿no? Que suben unos aranceles, que hay una crisis aquí, que hay una guerra allá, que hay... todo eso siempre va a estar sujeto, ¿no? No es un trabajo de oficina o no es una ciencia que sea necesaria, ¿no? Al final es totalmente inestable. Yo espero y creo que me voy a dedicar a esto toda la vida, pero sí, todas esas cuestiones las tengo todos los días, ¿no? Y de hecho, yo hago todo tipo de trabajo. He estado mismamente en la tele durante 8 años como otra garantía, como otra vía. Pues mira, si algún día no me sale esto, pues ya sé que también puedo ser presentador. Si un día no me sale lo otro, pues también sé que puedo decorar una casa, ¿sabes? Al final, también es importante no tener todos los huevos en la misma cesta. Hay que saber de muchas cosas. ¿Alguna? Venga, la última. Últimamente tengo la impresión de que hay una falta de creatividad en la mujer de diseño, en la moda. Cuando voy por las tiendas y veo la ropa que hay, veo todo muy igual, muy simplón. Falta diseño, ¿no? Y no solo en el prêt-à-porter, lo sé, porque me gusta también ver los desfiles, incluso en la alta cultura o en los diseñadores. Tú eres muy joven, pero los que ya tenemos una edad que hemos vivido en la década de los 80, Hombre. de los 90, de los 70, pues que había esa explosión de creatividad. De hecho, yo tengo ropa de hace 30 años que la guardo y la uso, porque es que ahora no puedo, recurro a la segunda mano, porque encuentro cosas mucho más creativas, con, no sé, con más cortes, o vestidos con cortes diferentes. Ahora todo así como muy simple, un vestido ahí todo recto. Bueno, yo creo que lleva mucha razón, ¿no? Pero esto la culpa no la tenemos otro que el propio consumidor, ¿no? Yo creo que la moda siempre es un reflejo del tiempo que vivimos y efectivamente en unos tiempos un poco inciertos de ahora igual hemos optado por vestirnos de una forma más simple o menos llamativa o tal. Los 80 era una explosión tremenda porque era un momento de la economía bollante, de cambios totales, ¿no? Todo iba bien, la gente casoplón, había riqueza, había cosas y se notaba, ¿no? En la ropa. Hoy quizá pues
ni estamos dispuestos a pagar lo que vale el corte, la costura cara, ni mucha gente cree que ni vestirse bien o vestirse para llamar la atención esté bien hoy en día, ¿no? Hay muchas sociedades españolas donde ir bien vestido por la calle está casi mal visto, ¿no? Porque es enseñar demasiado, ¿no? Nos hemos vuelto muy recataditos. Yo me he visto. Pues nada, muchísimas gracias. Me lo he pasado estupendo charlando con vosotros. Bueno, queríamos dar las gracias, por supuesto, a todo este público que ha venido a apoyar esta gran iniciativa de la región de Murcia y de la Dirección General de Juventud, de la mano de Carmen. Os agradecemos vuestra participación y que valoréis este aporte, ¿no? Porque no es fácil traer a perfiles como Alejandro, nada fácil que además sea tan generoso y cuente su historia, sus procesos, sus inicios. Y Palomo, para mí personalmente ha sido una experiencia maravillosa conocerte un poquito más de cerca. Para mí también, de verdad. Y eres uno de los artistas para mí más importantes de la escena contemporánea ahora mismo y un artista del Renacimiento, y espero que con un futuro increíble, que ya lo tienes, pero mucho mejor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.